Permíteme compartir una idea que te resultará profundamente incómoda. Esa insistente necesidad que sientes de ser catalogado como bueno es, irónicamente, la atadura que merma tu fortaleza. Fuiste condicionado a creer que la benevolencia actúa como un escudo, pero la realidad demuestra lo contrario, te transforma en el objetivo ideal para aquellos que buscan explotarte psicológicamente. Mientras tú te esfuerzas por seguir las reglas, tus adversarios han perfeccionado el arte de la manipulación, utilizando precisamente tu código moral como un arma de ataque. Friedrich Nietzsche no solo anticipó estas dinámicas hace más de un siglo, sino que diseñó una metodología completa para que desarrollaras inmunidad. Él no te brindó consuelo, te entregó un martillo. Este instrumento filosófico está destinado a derribar las jaulas mentales que otros han levantado a tu alrededor, utilizando tu propia rectitud como material de construcción. La sociedad no aspira a que seas un individuo poderoso, sino a que seas un elemento predecible. Tu actual sensación de vacío o insatisfacción es la clara señal de que tu potencial es mucho mayor. No obstante, primero debes aceptar que has estado participando en un juego cuyas reglas están diseñadas para garantizar tu derrota. Los maestros de la manipulación conocen estas reglas y las aplican a diario, es imperativo que tú también las domines. En esta sesión, desvelaremos las 5 estrategias más perjudiciales que emplean en tu contra. No busques volverte un agresor, sino un inalcanzable para la agresión. Nietzsche denominó a este proceso la transvaloración de todos los valores, la demolición de las normas débiles que te fueron impuestas y la creación de tu propio sistema de valores basado en el poder y no en la sumisión. Al concluir este recorrido, tu percepción habrá cambiado. Habrás adquirido lo que Nietzsche llamó dureza noble, la capacidad de enfrentar la realidad en su estado puro, sin las ilusiones que te inculcaron. ¿Estás preparado para empuñar el martillo? Tras este recorrido inicial, ya no serás la persona que eras. Habrás desarrollado lo que Nietzsche denominó dureza noble, esa habilidad de discernir la realidad en su forma auténtica y no a través del filtro que te impusieron. ¿Listo para golpear con el martillo? La primera de las tácticas que utilizan es la más escurridiza y, a la vez, la más dañina, convertir tu potencial en una fuente de autocastigo. Te han inculcado la idea de que la superioridad es negativa, que sobresalir perjudica a terceros y que tu éxito causa sensación de fracaso en los demás. Esta se conoce como la táctica de la culpa moral y constituye el arsenal predilecto de los débiles contra los individuos fuertes. Nietzsche la identificó como el núcleo de lo que él llamó la moral de rebaño. La masa, incapaz de elevarse a tu estándar, opta por arrastrarte hacia su nivel. Y la herramienta más eficaz que poseen es tu propia conciencia. Te han programado para sentir remordimiento cada vez que ejerces tu capacidad innata, cada vez que destacas, cada vez que afirmas tu valor. Observa su funcionamiento en la práctica. Cuando obtienes un logro significativo, inmediatamente emerge alguien para recordarte a aquellos que no tuvieron tus mismas facilidades. Cuando exhibes tu intelecto, alguien susurra que estás haciendo sentir inferiores a los demás. Cuando ejerces un liderazgo natural, te tildan de prepotente o autoritario. Esto no es casualidad, es una estrategia estudiada. La psicología subyacente a esta maniobra es simple, pero con efectos devastadores. Si logran que vincules tu fortaleza con el perjuicio ajeno, automáticamente empezarás a contener tu propio poder para evitar herir. Te convertirás en tu propio vigilante, utilizando tu empatía como grilletes.
Nietzsche designó a esto la moral de los esclavos, una completa inversión de los principios naturales, donde la debilidad se erige como virtud y la fuerza como defecto. Las grandes figuras de la historia jamás cayeron en esta trampa. César no se excusó por sus conquistas, Napoleón no lamentó su destreza estratégica, Tesla no limitó su genialidad inventiva por temor a que otros científicos se sintieran menos capaces. Todos ellos entendieron lo que tú debes asimilar. Tu poder no es una carga que debas esconder, sino un talento que debes cultivar sin pedir clemencia. El antídoto infalible contra esta culpa moral es el amor fati de Nietzsche, no solo aceptar tu naturaleza superior, sino amarla profundamente. Tu instrucción práctica para los próximos días es, cada vez que la culpa te asalte por sobresalir o triunfar, detente y cuestiónate, ¿esta culpa nace de mí o ha sido impuesta por otros? Luego, sustituye ese sentimiento por una afirmación consciente de orgullo, no por soberbia, sino por la honestidad hacia tu verdadero ser. La verdad que intentan ocultarte es, tu fuerza no es la causa de los problemas del mundo, es, de hecho, parte de la solución, siempre y cuando dejes de disculparte por poseerla. La segunda táctica es más elaborada, el uso de la modestia como una herramienta para desarmarte. Se te ha instruido que la humildad es un valor fundamental, pero lo que se omite es que aquellos que albergan resentimiento la instrumentalizan para minar tu autoconfianza. Cuando alguien te exige, sé más modesto, lo que verdaderamente está comunicando es, atenúa tu brillo para que mi propia mediocridad no resulte tan evidente. Nietzsche exploró a fondo la psicología del resentimiento, resentiment. Él reveló que aquellos que son incapaces de generar valor propio, invierten su energía en sabotear el valor ajeno. La falsa humildad se convierte en su recurso predilecto. No es una casualidad que constantemente te exhorten a bajar el tono, a evitar la ostentación o a considerar a quienes poseen menos. Esto no es bondad, es una estrategia de combate psicológico. Observa cómo se desarrolla este fenómeno. Al compartir un éxito, aparece inmediatamente el comentario sarcástico, qué modesto eres. Al demostrar un conocimiento profundo, alguien interviene con un, no todos tuvimos la suerte de formarnos tanto. Al ejercer un liderazgo natural, te instan a dar espacio a los demás. Cada una de estas frases, aparentemente inofensivas, es un ataque directo a tu valía, camuflado bajo el pretexto de una lección moral. La psicología detrás de esta maniobra es siniestra. El individuo mediocre ha comprendido que no necesita superarse para competir contigo. Le basta con rebajarte hasta su estándar. La humildad forzada se erige como su método predilecto. Te hacen creer que destacar es un acto egoísta, que el brillo es vanidad y que la autoafirmación es arrogancia. El desenlace es que te conviertes en tu propio adversario. Nietzsche dejó una sentencia demoledora al respecto: humildad. En todos los lugares donde encuentro humildad, también encuentro la secreta voluntad de venganza. Las personas genuinamente humildes no requieren predicar sobre la humildad, su conducta emana de una sólida seguridad interna. Quienes insisten en exigirte humildad son aquellos que, en secreto, envidian tu habilidad para destacar sin necesitar su aprobación. Las figuras históricas de grandeza nunca fueron humildes en el sentido que se te exige. Miguel Ángel era consciente de su genialidad y lo manifestaba. Mozart componía con total certeza de su superioridad. Frida Kahlo pintaba impulsada por la convicción de su singularidad. La diferencia entre ellos y tú no reside en el talento, sino en que ellos nunca se disculparon por ser extraordinarios.
Tu protocolo defensivo contra la humildad tóxica es el siguiente: cada vez que se te pida ser más modesto, respóndete internamente con esta pregunta clave: ¿esta demanda proviene de alguien que ha logrado más que yo, o de alguien que necesita que yo minimice mi brillo para sentirse mejor consigo mismo? La respuesta te proporcionará la claridad necesaria para discernir si se trata de un consejo genuino o de una manipulación motivada por el resentimiento. Recuerda, la verdadera humildad es conocer con precisión tu propio valor, ni exagerándolo ni subestimándolo. Y si tu valor es considerable, negarlo no es modestia, sino cobardía. La tercera estrategia es la más insidiosa, ya que se presenta bajo el noble disfraz de la virtud, la compasión tóxica. Te han enseñado que la compasión es inherentemente positiva, pero los manipuladores han transformado tu habilidad de sentir por el prójimo en una soga invisible que estrangula tu capacidad de decisión. Cuando escuchas frases como "debes pensar en los que sufren, no seas tan egocéntrico" o "ayuda a quien lo necesita", en muchas ocasiones la intención real no es estimular tu nobleza, sino secuestrar tu autonomía. Nietzsche fue categórico al respecto: la compasión es la práctica del nihilismo, no porque auxiliar sea incorrecto, sino porque la compasión manipulada te somete a la esclavitud del dolor ajeno. Te condiciona a sentirte obligado a sacrificar tu vitalidad, tu tiempo y tu energía, no por una empatía auténtica, sino por una culpa que ha sido artificialmente implantada. Analiza cómo opera esta dinámica. Cada vez que intentas concentrarte en tu desarrollo personal, alguien aparece para recordarte la privación de quienes no poseen lo que tú tienes. Cada vez que das prioridad a tus objetivos, surge una voz que te tilda de egoísta. Cada vez que rechazas una solicitud, te hacen sentir cruel e insensible. Esto no es un accidente, es un diseño estratégico. La psicología detrás de esta táctica es sencilla: si consiguen que tu compasión esté perpetuamente disponible para otros, pero nunca para ti, te convertirán en un recurso explotable de manera indefinida. Te convertirás en el alma caritativa del círculo, el que siempre asiste, el que nunca puede negarse. Y mientras tú entregas y entregas, ellos toman y toman, hasta que no queda nada de ti para ti mismo. La distinción fundamental entre la compasión genuina y la compasión tóxica es crucial. La genuina emana de la plenitud y fortalece tanto al que da como al que recibe. La tóxica nace de la culpa y debilita a ambos. La genuina establece límites definidos. La tóxica es ilimitada y consume. La genuina elige de forma consciente cuándo y cómo apoyar. La tóxica reacciona automáticamente a toda demanda emocional. Nietzsche proponía algo radical: desarrollar lo que denominó dureza noble, no crueldad, sino la facultad de decir no sin experimentar culpa cuando esa negativa es esencial para preservar tu fuerza. Las personas verdaderamente compasivas son también las más selectivas. Ayudan mejor y en mayor medida precisamente porque no asisten a todos en todo momento. Fíjate en los grandes: la Madre Teresa ayudaba a los más necesitados, pero no sacrificaba su salud hasta el punto de la ineficacia. Gandhi luchaba por la justicia social, pero no se agotaba respondiendo a cada súplica individual. Steve Jobs revolucionó la tecnología, pero no invertía tiempo en proyectos que no convergieran con su visión superior. Tu ejercicio para forjar la dureza noble es este: durante las próximas 2 semanas, antes de aceptar cualquier petición de ayuda, plantéate estas 3 preguntas. ¿Esta ayuda fortalecerá realmente a la otra persona o la mantendrá en una posición de dependencia? ¿Poseo yo la energía suficiente para ayudar sin que esto me debilite a mí mismo?
Esta petición surge de una necesidad real o de un chantaje emocional. La compasión auténtica edifica poder en ambas direcciones. La compasión tóxica genera dependencia, alimentando a débiles que se nutren de otros. Tú eliges qué tipo de compasión practicarás. Si has identificado la presencia de estas tres tácticas operando en tu vida diaria, ya has evolucionado, no eres la misma persona que comenzó a ver este video. Pero es crucial entender que este es solo el punto de partida. En la sección de comentarios, te invito a compartir, sin revelar ningún detalle personal o sensible, cuál de estas tres dinámicas, la culpa moral, la falsa humildad o la compasión tóxica, has detectado con mayor claridad en tu entorno inmediato. Tu respuesta no solo servirá para afianzar tu propio conocimiento y conciencia, sino que también iluminará a otros, ayudándoles a reconocer patrones de manipulación que quizás aún no distinguen. El reconocimiento compartido multiplica la fuerza individual. La cuarta estrategia es quizás la más actual y peligrosa, la utilización del discurso de la igualdad para destruir la excelencia. Se te ha convencido de que todos somos idénticos, pero su propósito real es arrastrarte hacia la mediocridad. Cuando escuchas argumentos como no debes creerte mejor que nadie o todos merecemos las mismas oportunidades, a menudo no se está defendiendo la justicia. Se está atacando tu derecho intrínseco a sobresalir en aquello que dominas. Nietzsche presenció esto con una clarividencia asombrosa. Pronosticó que el ferviente culto a la igualdad se transformaría en un enfrentamiento abierto contra la jerarquía natural, contra la excelencia y contra todo aquello que se eleva por encima de lo ordinario. Él no se opuso a la equidad, se opuso a la mediocridad revestida de virtud. Existe un abismo infranqueable entre otorgar oportunidades equitativas y demandar resultados idénticos. Observa cómo se manifiesta esta maniobra. Cuando destacas en una disciplina, aparece alguien de inmediato para recordarte las ventajas que otros no tuvieron. Cuando demuestras un talento innato, te sugieren que la inteligencia es meramente suerte genética. Cuando alcanzas una meta extraordinaria, lo atribuyen a los privilegios o a factores externos. Nunca reconocen tu tesón, tu disciplina, el sacrificio invertido o tu visión. La psicología detrás de esta estrategia es demoledora. Si consiguen persuadirte de que tu superioridad es solo fruto del azar o de un privilegio, comenzarás a dudar de tu propio mérito. Te sentirás en la obligación de disculparte por ser competente. El desenlace es el autosabotaje, con el fin de no ser injusto con aquellos que no lograron lo que tú. Pero esta es la verdad que te ocultan: la igualdad de oportunidades es justa, la igualdad de resultados es una quimera destructiva. No todos poseen el mismo talento, la misma voluntad de sacrificio o la misma visión. Y esta diversidad de capacidades no solo es inherente a la naturaleza, sino que es fundamental para el funcionamiento del mundo. Unos están mejor dotados para el liderazgo, otros para la ejecución, unos para la creación, otros para la gestión. Los grandes personajes históricos nunca atenuaron su superioridad. Leonardo da Vinci no fingía que cualquiera podía pintar como él. Einstein no pretendía que la relatividad fuera comprensible para todos. Pelé no actuaba como si cualquiera pudiera alcanzar su nivel futbolístico. Ellos honraron su excepcionalidad utilizándola para impulsar a la humanidad, no ocultándola para que otros se sintieran cómodos. Nietzsche tenía una máxima poderosa al respecto: el hombre superior debe declarar la guerra a las masas, no una guerra física, sino una batalla contra la mentalidad que busca nivelar todo a lo común,
que ataca la excelencia y eleva la mediocridad a la categoría de norma moral. Tu método para afirmar tu superioridad sin caer en las trampas igualitarias es este. Reconoce con plena conciencia tus áreas de excelencia y comprométete a desarrollarlas sin pedir perdón. Cuando alguien intente minimizar tus logros atribuyéndolos a la suerte o al privilegio, responde con esta verdad: la suerte favorece a la mente preparada y el privilegio no crea el talento, solo lo expone. Recuerda, negar tu propia superioridad no beneficia a los menos dotados, solo desperdicia tu máximo potencial. La verdadera generosidad es llevar tu excelencia al límite y usarla para elevar a aquellos que genuinamente desean aprender de ti. La quinta táctica es la más elemental, pero también la más eficaz: la venganza colectiva contra aquel que se atreve a ser distinto y superior. Es el mecanismo de autodefensa que el rebaño activa cuando detecta un espíritu libre invadiendo su territorio. No se ataca tu perspectiva, sino tu derecho a tenerla. No se critica tu logro, sino tu derecho a alcanzarlo. No se cuestionan tus métodos, sino tu derecho a ser quien eres. Nietzsche lo denominó la tiranía del rebaño contra el espíritu libre. La masa no tolera la individualidad genuina porque la percibe como una amenaza directa a su seguridad grupal. Tu fortaleza individual les recuerda su debilidad colectiva. Tu autonomía de pensamiento pone en tela de juicio su dependencia de la opinión ajena. Tu capacidad de operar en soledad desafía su desesperada necesidad de constante aprobación. Observa cómo se orquesta esta represalia. Aislamiento social. Primero, se te margina, excluyéndote de conversaciones, oportunidades y planes. Ataques indirectos. Luego, inician las agresiones sutiles, comentarios mordaces, bromas a tu costa. Rumores velados sobre tu ética o carácter. Acusación directa. Finalmente, si las tácticas anteriores fallan, se desata el ataque frontal. Se te tilda de soberbio, egoísta, carente de empatía o de cualquier otro pecado que justifique su rechazo grupal. La psicología detrás de esta táctica es primitiva, pero inmensamente potente. El rebaño encuentra consuelo en la uniformidad. Cuando emerge alguien que no requiere su aprobación, que piensa de forma divergente y actúa según su propio código de valores, se dispara su instinto tribal de supervivencia. Te perciben como un potencial virus que podría contagiar a otros miembros con ideas de independencia. El mayor peligro de esta maniobra es que tiene éxito incluso con espíritus fuertes. La presión social es tan abrumadora que muchos terminan cediendo, adaptándose y atenuando su luz natural para conseguir encajar. Intercambian la aceptación mediocre por la excelencia solitaria. Canjean su autenticidad por un sentido artificial de pertenencia. Pero los verdaderamente grandes nunca se doblegaron. Sócrates eligió la cicuta antes que renunciar a sus preguntas incómodas. Galileo mantuvo su verdad científica frente a la Inquisición. Van Gogh pintó su visión única, a pesar de que nadie comprendiera su arte. Cada uno pagó el precio de la soledad, pero a cambio preservó su integridad superior. Nietzsche entendía que esta soledad no es un castigo, sino un privilegio. Él escribió: en la soledad, el solitario se devora a sí mismo, en la multitud, lo devoran los muchos. Elige tu veneno. La diferencia clave es que, en la soledad elegida, te robusteces. En la multitud que te repudia, te debilitas. Tu estrategia para mantener tu fortaleza en un ambiente hostil incluye estos pilares. Desarrolla la soledad noble de Nietzsche,
la capacidad de estar en total armonía contigo mismo sin depender de la validación externa. Busca a tu tribu de espíritus afines. No necesitas grandes números, pero sí un pequeño grupo que comprenda y valore tu naturaleza superior. Y usa el rechazo del rebaño como confirmación de que tu camino es el correcto. La venganza colectiva no es señal de que algo esté mal en ti, es la prueba de que algo es extraordinariamente correcto. Su incomodidad ante tu singularidad es la evidencia de tu superioridad natural. Hemos llegado a un punto donde ya no puedes fingir ignorancia. Has identificado con precisión las 5 tácticas, has observado cómo operan en tu entorno y has comenzado a cimentar tu inmunidad psicológica. Ahora te enfrentas a una decisión fundamental: ¿continuarás jugando bajo las normas del rebaño o asumirás la responsabilidad de forjar tus propias reglas? Suscríbete si tu elección es el camino del espíritu libre, pues el contenido que sigue está reservado exclusivamente para aquellos que han optado por dejar de ser víctimas de la manipulación psicológica. La 6ª táctica es, quizás, la más sofisticada desde una perspectiva psicológica: la conversión de la debilidad propia en un instrumento de control. Es lo que Nietzsche identificó como el núcleo de la moral de los esclavos: utilizar la posición de víctima como una estrategia para obtener poder. Aquellos que no pueden dominarte mediante la fuerza o la superioridad, buscan subyugarte a través de la lástima. No pueden controlarte al ser superiores a ti, por lo tanto, te controlan al presentarse como víctimas de tu superioridad. Esta táctica funciona porque ataca directamente tu sentido natural de justicia y bondad. Te han programado para proteger a los vulnerables, para empatizar con el sufrimiento y para asistir al desvalido. Los manipuladores han descubierto cómo explotar estas nobles inclinaciones, mostrándose constantemente como víctimas de las circunstancias, de terceros o, de forma sutil, víctimas de ti mismo. Observa cómo se desarrolla esta manifestación. Imposición de límites: cuando estableces una frontera clara, inmediatamente surge el drama sobre el dolor que les causas. Negativa a una petición: cuando dices no, aparece una historia sobre su situación desesperada o su fragilidad. Mantenimiento de estándares: cuando mantienes tus altos estándares, te acusan de ser insensible a su dura realidad. Cada vez que ejerces tu derecho a priorizar tu bienestar, ellos se posicionan como mártires de tu egoísmo. La psicología detrás de esta estrategia es diabólica. Han detectado que el estatus de víctima confiere un inmenso poder moral en nuestra sociedad actual. La víctima se arroga el derecho a exigir. A la víctima no se la puede cuestionar sin que el interrogador parezca cruel. La víctima puede manipular sin sufrir consecuencias, dado que se percibe que solo está defendiéndose de un mundo injusto. Nietzsche observó este patrón con devastadora claridad, escribiendo: los débiles han aprendido a presentar su debilidad como superioridad moral. En lugar de fortalecerse para competir en igualdad de condiciones, prefieren permanecer frágiles para competir desde la ventaja moral que otorga ser un damnificado. El resultado de esta táctica es que terminas viviendo en constante zozobra, preocupado por no herir a quienes han convertido su inestabilidad emocional en un arma de chantaje. Modulas tu conducta natural, limitas tu espontaneidad y censuras tu honestidad, todo con el fin de no activar su drama victimista. Los individuos verdaderamente fuertes nunca operaron bajo este esquema. Churchill no se presentó como víctima de Hitler, se erigió como su digno adversario. Rosa Parks no imploró compasión, exigió respeto. Muhammad Ali no buscó piedad, demandó reconocimiento de su grandeza.
La distinción esencial entre las víctimas genuinas y los manipuladores victimistas radica en que las primeras buscan superarse, las segundas buscan usar su situación para coaccionar a otros. Tu protocolo para evadir la trampa de la piedad manipulativa incluye 3 pilares. Diferencia. Distingue entre ayudar a alguien a fortalecerse y permitir que use su debilidad para controlarte. Dureza. Reconoce que la compasión auténtica a veces exige dureza. Esto implica negarte a ser cómplice de la autovictimización ajena. Responsabilidad. Mantén clara la premisa de que su estabilidad emocional es su responsabilidad, no tu culpa. Cuando alguien intente manipularte mediante la victimización, respóndete internamente con esta pregunta crucial: ¿esta persona busca mi ayuda para robustecerse o busca mi culpa para controlarme? La respuesta te dará la claridad para discernir entre la necesidad auténtica y la manipulación sofisticada. Recuerda, la compasión verdadera edifica poder, no lo socava. Si tu intervención mantiene a alguien en un estado de víctima perpetua, no estás siendo compasivo, estás siendo cómplice de su estancamiento. Hemos llegado al punto de la síntesis y la construcción de tu nuevo ser. Has identificado las 5 tácticas principales que se usan para manipularte: la culpa moral, el resentimiento disfrazado de humildad, la compasión tóxica, la falsa igualdad y la venganza colectiva, sumando la táctica adicional de la piedad reversa. Ahora, debes comprender que estas no son acciones aisladas, operan en conjunto como un sistema integral de control psicológico. Estas tácticas constituyen lo que Nietzsche denominó la moral de rebaño, un código social diseñado meticulosamente para mantener a los espíritus superiores limitados y bajo control. Funciona como un software social que instala creencias que te fuerzan al autosabotaje cada vez que intentas elevarte por encima de lo común. La mecánica es sencilla y brutalmente efectiva. Cada vez que intentas ejercer tu poder inherente, se activa una de estas estrategias para neutralizarte. ¿Quieres destacar? Aparece la culpa moral. ¿Deseas afirmar tu valía? Surge el llamado a la falsa humildad. ¿Buscas priorizarte? Te acusan de falta de compasión. ¿Reconoces tu superioridad? Te exigen la igualdad forzada. ¿Mantienes tus límites? Se organizan para aislarte. ¿Persistes en tu fortaleza? Se presentan como víctimas de tu crueldad. Nietzsche desarrolló la disciplina del espíritu libre como método para crear inmunidad total contra este sistema. No es una mera resistencia pasiva, sino la construcción activa de una nueva forma de valorar que no dependa de la aprobación de la masa. Esta disciplina se compone de 4 elementos fundamentales que debes integrar. Amor fati, amor al destino, no solo aceptar tu naturaleza superior, sino amarla plenamente. Esto implica erradicar para siempre la necesidad de disculparte por quien eres. Tu fuerza no es un error a minimizar, es un destino que debes maximizar. Cada talento, capacidad y visión que posees es un don que debes desarrollar sin solicitar permiso a nadie. Soledad noble, la capacidad de estar en completa paz contigo mismo sin requerir la validación externa. Los manipuladores se aprovechan de tu necesidad de aprobación social. Al cultivar la soledad noble, les arrebatas su principal arma. No se trata de aislarte, sino de no necesitar la aprobación del mundo para confirmar tu valor. Dureza selectiva, saber cuándo practicar la compasión y cuándo ser implacable. La dureza indiscriminada es crueldad, pero la compasión sin límites es debilidad.
Los individuos verdaderamente fuertes son selectivos con su compasión, reservándola para aquellos que genuinamente la merecen y buscan fortalecerse, no para quienes la usan como arma de manipulación. Creación de valores propios. Este es el paso más radical. En lugar de reaccionar perpetuamente a los valores impuestos, tú creas los tuyos propios basados en tu experiencia, tu visión y tu fuerza. No es un capricho, es una responsabilidad existencial. Al establecer tu propio código de valores, te vuelves inmune a la manipulación moral, porque dejas de necesitar que otros definan lo que es correcto o incorrecto para ti. Tu plan de 30 días para desarrollar una inmunidad completa incluye: Semana 1. Identificar y documentar cada instancia de estas tácticas en tu entorno. Semana 2. Practicar respuestas conscientes en lugar de reacciones automáticas. Semana 3. Establecer límites inquebrantables basados en tus valores, no en sus demandas. Semana 4. Comenzar a operar desde tu propia escala de valores sin buscar validación externa. El resultado final no es transformarte en un manipulador, sino en ser inmune a la manipulación. No es volverte cruel, sino selectivamente compasivo. No es aislarte del mundo, sino interactuar con él desde una posición de fuerza, nunca de necesidad. Si has llegado hasta este punto, es innegable, ya no eres la persona que eras al inicio. Has logrado ver la matriz de control psicológico que operaba de manera invisible en tu vida. Ahora tienes en tus manos una elección trascendental. Usarás este conocimiento para transformar radicalmente tu relación con el poder y la moralidad, o lo archivarás como una información teórica e inútil. Comparte este video con aquella persona que, sabes, está verdaderamente lista para despertar. Pero procede con cautela, solo compártelo con aquellos espíritus que tengan la entereza para manejar esta verdad. No todos están preparados para ver con claridad las cadenas que los atan. Llegamos al cierre de tu formación inicial en las artes de la inmunidad psicológica. Has adquirido la capacidad de ver las 5 tácticas primordiales que se usaban para coaccionarte. Has comprendido la psicología que subyace a cada una y, lo más importante, has comenzado a desarrollar las herramientas necesarias para volverte completamente inmune a cualquier influencia manipuladora. Seamos precisos sobre tu nuevo estatus: no te has convertido en un manipulador. Te has transformado en lo que Nietzsche denominaría un depredador educado. Conoces las reglas del juego psicológico que otros juegan en tu contra. Puedes identificar sus movimientos antes de que te alcancen y posees el arsenal para neutralizar cualquier intento de control. Eres un depredador, no porque ataques, sino porque ya no puedes ser cazado. La diferencia entre quien posee este conocimiento y quien lo ignora es abismal. Quien lo ignora vive en una reacción constante, a merced de fuerzas que no logra comprender. Tú, en cambio, estás en control.